Bueno, vamos a empezar con lo que es planetas. Yo acá tengo anotado los planetas de ustedes. Recuerden que vamos a ver lo que es planetas en las casas y vamos a estar mirando lo que es los planetas que ustedes tienen ubicados en sus casas respectivas. Después igualmente les voy a enviar todo el material que falta del libro. El año que viene vamos a seguir igualmente con el mismo libro, así que voy a ver si les puedo, si lo consigo, les envío el libro en PDF. No lo prometo, en una época estaba el libro en PDF entero. Y si no, se los sigo escaneando como se los escaneé. De las casas, yo les había enviado la primera parte, me faltaría enviarle las partes de los planetas y la última parte signo por signo. Después les voy a estar mandando igualmente de casas material complementario, como hice con planetas y como hice con la parte de los signos del zodíaco, para que se vayan armando lo que es su biblioteca. Vamos a ver entonces cómo funcionan los planetas en los diferentes signos del zodíaco. Vamos a arrancar con el Sol. El Sol, nosotros recuerden que es lo que es el signo en sí, ¿sí? Nos viene a marcar lo que nosotros llamamos como el horóscopo o el signo del zodíaco, pero bueno, si ponemos lo que es el Sol ubicado en las casas, a la vez nos va a dar una información extra. Acá lo que vamos a chequear específicamente es el planeta por casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque en su momento, recuerden que nosotros fuimos haciendo este caminito. Estudiamos lo que eran los soles y estudiamos lo que eran los soles, ¿sí? Los signos del zodíaco, y estudiamos lo que era el signo en sí con todas sus características, es decir, Aries, Cáncer, Virgo, Libra, todas las características del signo. Después vimos toda la parte de planetas. En la parte de planeta vimos cómo actuaban los planetas en los signos, si ustedes se acuerdan, es decir, cómo actuaba Mercurio en Géminis, Marte en, no sé, Virgo, es decir, cuando estaban en su domicilio, cuando estaban en exilio y demás. Ahora lo que estamos viendo es casas. Cuando vemos casas vemos dos cosas. Casas en signo, que esto lo van a tener siempre, es decir, aunque una casa esté vacía y no haya planetas, se mira la casa en el signo. Y planetas en casas. En casa. Ustedes hagan una Cuando lectura, ustedes hagan una lectura, lo que van a estar haciendo es analizar todo este camino, es decir, ustedes van a tener una lectura y supongamos, vamos a agarrar al azar, tenemos a Marisa, que tiene la casa 1 en Géminis, por ejemplo, no tiene el ascendente en Géminis, no tiene planetas en Géminis, y en la casa 3 que tiene a Leo tiene a Júpiter, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hay que analizar esa carta, vamos a hacer el ascendente en casa 1 y vamos a buscar solo, al no haber planetas, ascendente en Géminis. Géminis en casa 1. Y después a la vez, en la casa 3 no vamos a hacer eso. En la casa 3 vamos a hacer casa 3 en Leo, ¿sí? Y a la vez vamos a buscar Júpiter en Leo. Y a la vez vamos a buscar Júpiter en casa 3. Voy a tener 3 variables en ese caso, ¿sí? Voy a leer las 3 variables, voy a analizar las 3 variables, y cuando le arme la carta a la persona, le voy a formar una información entre las 3 variables. Opción 1, es decir, yo te doy una lectura general sin explicarte. Opción 2, que es la que hace Grupo Venus, por ejemplo, que es una página muy famosa que se usa en astrología porque tiene algunas descripciones gratuitas y mucha gente accede gratis, obviamente es limitado. Ellos te lo ponen todo por parte, te ponen Sol en casa 1, Sol en Leo, Sol, y así, ¿se entiende? Casa 1 en Leo. Entonces vas leyendo y vas viendo qué te resuena. Yo no aconsejo mucho el método de hacerlo todo por separado, salvo que sea algo puntual, por ejemplo, Sol, Luna, Ascendente, porque a veces las informaciones se contradicen entre sí. Yo soy más partidaria de ver la carta globalmente, analizar las 4 variables que haya que analizar y formar una variable con toda la carta, porque después obviamente van a tener los aspectos también, que también me van a sumar información. ¿Se entiende? Esto lo van a manejar como ustedes quieran. Yo suelo enlazar, suelo hacer un análisis. Además, también suelo tener sesiones con las personas. Ya no hago cartas escritas porque se van a dar cuenta que llevan mucho tiempo, sino que más bien tenemos sesiones donde hablamos temas en particular. Ejemplo, vos me decís, no sé, que tenés un estancamiento laboral, por dar un ejemplo. Entonces, yo te digo, bueno, a ver, vamos a ver la carta natal. Entonces, ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar la revolución solar, eso se ve al final de toda astrología, si uno quiere verlo, que es ver cómo van a estar los planetas y sacar una carta natal de tu cumpleaños, del periodo que va de un año a otro año, es decir, es una carta nueva que se enlaza.
Vamos a ver las casas relacionadas con el trabajo, vamos a ver un poquito de lectura general, o sea, si hago una carta natal, una sesión que dura más o menos 2 horas y pico, 3 horas, dependiendo de lo que haya que ver, a la persona se le explica, es decir, mira, tu sol está en tal casa, te puede dar ciertas características a nivel pareja y uno va teniendo un diálogo con la persona, como cuando hace una lectura de cartas. Ya la carta natal de manual escrita no se usa más, porque como les digo, si uno quiere la carta natal de manual solo escrita, que si te la piden la haces, pero bueno, lleva mucho tiempo, eh, y no es tan quizás personalizada porque no se habla tanto y a ver, como habrán leído, hay 1000 variables y hay otros autores, porque yo obviamente para estudiar me baso en este libro, pero si les voy pasando después, al finalizar cada nivel y cuando terminen todo, en el segundo año les voy a pasar más cosas, material complementario, es justamente porque hay un montón de autores y uno tiene que elegir los que más resuenan y hacer a ver, si tengo la astrología kármica, tengo la astrología sideral, que es la que trabajamos, está la astrología védica, la draconiana, o sea, hay un montón de variables que yo puedo unir, ¿sí? Y hay un montón de autores que lo van a encarar de forma distinta, más evolutiva, más predictiva, mezclado con otras técnicas. Yo que hago tarot también hago lo que es astrotarot, entonces lo relaciono, eh, a veces astrogenealogía, entonces uno va viendo todas las variables, yo siempre digo todas las terapias que nosotros estudiamos por separado las podemos englobar en una sola terapia, ¿sí? Es decir, en una sola sesión. Justamente las terapias holísticas, que es como hoy se suelen llamar, ¿qué es lo holístico? Lo holístico viene del holos. El holos es el todo, ¿sí? Es la unión de absolutamente todo. Eso es lo que significa holos. Entonces, terapia holística es una terapia que engloba un todo y que analiza a la persona como un todo complejo en diferentes cuerpos, en diferentes ámbitos y que tiene diferentes estrategias con las que uno trabaja. Lo ideal sería una integración, ¿sí? Por eso siempre es mejor lo hablado que lo escrito. Por eso yo no me termino de adaptar a las clases 100% por WhatsApp, que por ejemplo en la academia son muy comunes, y necesito o el Zoom o el video, o al menos un Zoom si hago las cosas por video, porque es como que el feedback, el diálogo, la charla, a veces, a mi criterio, suma información que uno cuando escribe la pierde, ¿sí? Porque si yo les quiero dar de astrología, les doy el libro, les doy el manual, pero por ahí cuando les voy leyendo, les voy dando la clase, me voy acordando de hacer algunas observaciones como estas, ¿sí? Decir, pongámoslo en práctica y hagámoslo de tal y de determinada forma. Como les decía, si uno quiere una carta escrita, entran a www.grupo Venus, ponen sus datos, les bajan la carta y le tiran un par de datos gratuitos, ¿sí? Que son datos programados. Todas las personas que tengan a Marte en casa 3 van a tener la misma información. ¿Sí? Hay muchas cosas que a nivel psicológico son muy completos, no se los puede criticar porque es una página que a mi criterio la recomiendo, en especial para el autoconocimiento, y a mí me sirvió mucho estudiando astrología para chequear si lo que yo hacía o lo que yo consideraba encajaba con la astrología clásica. Es decir, no sé, por ejemplo, si yo tenía que analizar la carta de Mari para practicar, porque obviamente estudiando uno practica, después me fijaba en Grupo Venus a ver si coincidía más o menos mi análisis con el análisis que hacen astrólogos de esa página, ¿sí? Entonces, esto lo pueden hacer también, pero bueno, siempre vemos la carta como un todo. Es lo que más les aconsejo. Al principio van a empezar separadito. Después ya van a mirar la carta como que vieran un dibujo y saquen información. También si tienen capacidades de canalización, que la mayoría que estamos estudiando estas cosas tenemos también conocimientos en otras cosas, canalización, mediumnidad, tarot, numerología o lo que sean, van a ir canalizando mensajes, es decir, ven la carta y por ahí les baja información que no está en la carta, pero igualmente es canalizada, ¿sí? Que por ahí no se despliega solo de lo que es lo psicológico. Como les decía, vamos a ver primero el sol. En este caso vamos a analizar los planetas en las casas según las casas en las que los tienen ustedes, ¿sí? Bueno, a ver, Mari, tu sol está ubicado en la casa 10, ¿sí? Ale, tu sol está ubicado en casa 5 y Adri, tu sol está ubicado en casa 1. A ver, bueno, Adri, sol en casa 1. Las personas con un sol en casa 1, tengan en cuenta que el sol representa lo que es, recuerden, nuestra vitalidad, representa lo que es nuestro padre, si tomamos la astrogenealogía, representa lo que es nuestro ideal, ¿no? Cómo aspiramos a ser nuestro ideal más profundo. El sol en casa 1 fortalece la vitalidad, favorece la prosperidad en general en la vida, es decir, personas con un sol en casa 1, sol en donde está el ascendente, van a tener quizás
prosperidad en la vida, ¿sí? Son personas que en algún ámbito son abundantes. Recuerden que la prosperidad no necesariamente siempre es económica. El nativo es firme, generoso, magnánimo y honrado. Tienen coraje, entusiasmo, dignidad, nobleza de espíritu, si el sol no está afligido. El deseo de poder o autoridad para estas personas será importante, porque el sol marca la autoridad, marca el poder. Obviamente después lo voy a analizar por signo. No es lo mismo un sol en Aries, que está recómodo, a un sol en Cáncer, que va a estar cohibido, y quizás esa capacidad autoritaria de líder va a estar un poquito quebrantada, ¿sí? La personalidad es muy acentuada y manifiesta horror por todo lo que sea vulgar. El deseo de destacarse lo hará trabajar mucho para tener la estima y la distinción personal en el medio que le rodea. Si está afligido, especialmente por Marte o Saturno, cuando hablamos de afligidos, hablamos de los aspectos, ¿sí? Es o que el Sol, el planeta en general, esté en un signo que no le es favorable, acá vuelvo al ejemplo, Sol en Cáncer, no sería favorable, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Sol es propio de fuego, es propio de Leo y está en su signo contrario, en Cáncer, que es propio de la Luna. Y también hablamos de los aspectos, que eso lo vamos a ver el año que viene. Aspectos sería, por ejemplo, una dualidad, una oposición, un sextil. Entonces, si está un aspecto negativo con Marte o Saturno en especial, se va a decir que está afligido y va a ser una persona que va a tener arrogancia, prepotencia, egocentrismo, quizás en un aspecto un tanto negativo, no va a poder vibrar positivamente. ¿Y qué va a pasar? Va a tener como misión, porque recuerden que el Sol marca nuestro ideal, entonces por ende el Sol puede marcar nuestra misión en la vida también. Como misión en la vida, ¿qué va a hacer esto también? Va a hacer que la persona trascienda esto. La persona tiene que trascender el ego con un Sol en la casa 1, ¿sí? Tiene que vencer el egocentrismo. Esta sería como la misión que tendría, por ejemplo, Adri. Va a haber mucha fuerza marciana que influye en él, hace que los demás se aparten en lugar de acercarse si está afligido. Una personalidad atractiva se manifestará a través de la energía venusina, pero si la fuerza es de Marte, una personalidad antipática puede ser repelida. El Sol está muy asociado a Marte y a los signos que tienen que ver con Marte y la agresividad. Con Saturno, es decir, si está en un aspecto negativo con Saturno, va a faltar ambición. El Sol puede dar calor o puede quemar. ¿Sí? Esto vendría a ser un Sol en casa 1. ¿Por qué? Porque el Sol, aparte de marcar el signo, si lo analizamos, sabemos que no siempre que un planeta está en una casa coincide con el signo de esa casa, ¿sí? Pero el Sol en casa 1 va a tener la influencia del ascendente, porque el ascendente es la casa 1 en el sistema de casas que nosotros utilizamos, porque hay otros. El Sol va a estar influido por el ascendente. Entonces, la persona va a tener, por un lado, un a favor. Su ideal podría llegar a coincidir con cómo se ve, ¿sí? Es decir, con cómo se muestra, con su máscara social. Pero por el otro puede tener mucha carga de un mismo signo, de una misma energía y que esta carga no se equilibre, ¿sí? Lo mismo pasa si tengo la luna y el sol o diferentes planetas en el mismo signo, en las mismas casas. Va a tener una mayor relevancia. También puede pasar que con un sol en casa 1 yo tenga el sol en un signo y el ascendente en otro. Y si esas energías quizás no se complementan bien, acá puedo tener, una vez más, puede haber un choque entre cómo me muestro y cómo soy. ¿Se entiende? Entonces, ese sería quizás el análisis. Hago estas observaciones porque justo es una casa importante, porque se choca esto, el ascendente con el sol. Tengan en cuenta que ustedes un juego que tienen que hacer, son cosas que vamos a ir aprendiendo más adelante, pero un juego que tienen que hacer, que es lo que vamos a ver cuando veamos aspectos, es analizar cómo interactúan los planetas entre sí. A ver, yo siempre digo, ejemplifico de última con mi carta, yo soy una persona, o sea, yo soy canceriana, es decir, mi sol está en cáncer, ¿sí? Mi ascendente está en Escorpio, sigo teniendo agua. Mi luna está en Capricornio. Mi luna y mi sol están opuestos. Si yo muestro mi carta, en mi carta hay un aspecto de oposición. Entonces, mi forma natal, mi forma más interna o de manejar las emociones, choca mucho con mi ideal, con mi misión y con mis valores más profundos por el sol. ¿Sí? Mi ascendente no choca tanto con mi sol porque Cáncer y Escorpio tienen cosas a favor, si bien tampoco me muestro
canceriana, no me muestro como soy, ¿sí? Y a veces esa luna en Capricornio puede hacer que parezca fría y que no parezca que responde al signo. Obviamente esto también va a funcionar como cierto equilibrio, pero hay una lucha entre mi sol y mi luna continua. Entonces siempre fíjense en eso, un dato para que anoten así extra, por eso les digo, yo les voy tirando tips. Sol, luna y ascendente, que decimos que es lo más importante, tenemos que ver este juego, ¿sí? Si se contradicen entre ellos o si se apoyan entre ellos, si comparten cosas a favor, si son signos que se complementan, son signos que se oponen. Por ejemplo, si yo los tengo en los opuestos complementarios, va a haber un choque, pero va a haber un complemento a la vez, ¿sí? Entonces, esto lo vamos analizando y lo vamos viendo. Bueno, decíamos entonces, Sol en casa 1, Sol en casa 5, que es la posición de Ale. En esta casa el Sol se encuentra bien ubicado por casa. ¿Por qué bien ubicado por casa? Porque si hacemos el análisis, ¿sí? La casa 1, el regente es Aries. La casa 2, el regente es Géminis. Perdón, es Tauro. La casa 3, el regente Géminis. La casa 4 es Cáncer. La casa 5 la rige Leo. Sol en Leo. En casa, el Sol estaría en su domicilio. ¿Se entiende? O sea, estaría cómodo. ¿Por qué? Porque está en la casa que le pertenece a Leo, que es su regente. El Sol es su regente es Leo. Entonces, en esta casa se siente bien ubicado, ya que es el signo que le corresponde a Leo. Está en su domicilio natural. Acá, si bien no le damos tanta importancia a la casa en cuanto a regentes con los planetas, se hace este análisis. Cada casa está regida por un signo. Si el planeta está en la casa que le corresponde a ese signo, aunque esté en un signo que no está cómodo, está en domicilio por casa, ¿sí? Quiere decir que esa energía se va a manifestar en esa área quizás de manera positiva, ¿sí? Si está en un signo que no le es cómodo, ejemplo, casa 5 en Cáncer, se va a ver templado, porque si bien el Sol en Cáncer no va a estar cómodo, el hecho de que esto se exprese en casa 5 lo va a hacer un poco más liviano, ¿se entiende? Es como que le va a dar un temple. Entonces lo miraríamos por domicilio por casa. Esta posición estimula mucho todo lo que es la fuerza para expresar la individualidad de la persona, la independencia de la persona. Concede habilidad para hacer algo que es propio, hace que todo esfuerzo que la persona realice en la casa 5 se distinga a los demás. Piensen que está en la casa de la creatividad, está en la casa de los hijos, está en la casa de la creación. Porque cuando hablamos de hijos y hablamos de creatividad, los hijos son nuestra creación, ¿no? Una creación compartida, pero son nuestra creación. Su educación es producto de nuestra creación. Entonces, de la misma forma, un árbol, un cuadro, un libro, pueden ser nuestros hijos también, por decirlo así. Esta es la casa de la creatividad. Sin embargo, el Sol en casa 5 nunca habla de numerosa descendencia, ¿sí? Es decir, no habla de tener muchos hijos, ¿sí? No es una posición, dos tenés, bueno, no es una posición que favorezca muchos hijos, ¿sí? Como por ahí un Júpiter en casa 5. Un Júpiter en casa 5 me podría hablar de muchos hijos o muchos proyectos o muchas creatividades. Un Sol en 5 no, da hijos, ¿sí? No es como un Saturno en 5 que puede traer ciertos inconvenientes. Da hijos, pero no una cantidad excesiva. Y si está en signos de agua, lo mismo, ¿sí? Es decir, el signo de agua es fecundo por naturaleza. Así que va a tener hijos, pero no tampoco una cantidad excesiva. A ver, no sé, digo cantidad excesiva, pero no es que diga una, no, es raro un Sol en casa 5 con 4 hijos, por ejemplo, ¿sí? O con 5 hijos. No es quizás el aspecto que lo haría. Ahora, si tiene buenos aspectos con lo que es Venus o Júpiter, esto podría cambiar, ¿sí? Podría haber más de un hijo o podría haber hijos bien constituidos. ¿A qué se refieren los libros cuando decimos hijos bien constituidos? A ver, hijos sin ningún tipo de problema, partos que sean sanos em, por los aspectos, partos fáciles, ¿sí? Embarazos que llegan sin inconvenientes. Respecto al desarrollo afectivo, característico de esta casa, porque también el desarrollo afectivo se caracteriza con la casa 5, que es la casa también de los amantes, de los noviazgos, no de la pareja con la que me casé, capaz, o el matrimonio, pero antes de casarme tengo que pasar por el noviazgo, ¿no? En general, antes de formar esa pareja, está todo lo que tiene que ver con la forma en la que expreso las relaciones. Da una naturaleza muy ardiente. Un Sol en 5 nos habla de personas
sumamente sexuales, de personas ardientes, apasionadas, ¿sí? Calientes en lo que es la sexualidad. Son personas para los que la sexualidad tiene cierta importancia y si está bien aspectado el sol, se permiten vivirla de forma libre. ¿A qué me refiero de forma libre? Sin tabúes, ¿sí? Obviamente hay que ver los aspectos del sol, pero si el sol está bien aspectado, se van a permitir vivir la sexualidad de forma positiva, se van a permitir disfrutar todos los placeres que el sexo y las relaciones les pueden llegar a dar. Incluso con determinados aspectos, esto puede traer lo que es disfrute, diversión, quizás un cierto interés en lo que son los placeres. Bueno, esta posición también proporciona muchas satisfacciones en la vida, así como el éxito en ocupaciones que estén conectadas con la docencia, la enseñanza, el teatro, el negocio de los entretenimientos. Piensen que también es la casa relativa a lo que son en particular, discúlpenme un segundo porque me ahogué. Bueno, ahí fui a buscar agua, se me va la lengua hablando y me ahogo con mi propia saliva. Bueno, les decía, el sol en casa, Titi, el sol en casa, Titi, el sol en casa 5, entonces también da determinadas abundancias, en especial para todo lo que tiene que ver con el tema de la educación, con el tema de las enseñanzas, la creatividad. Piensen que en esta casa también está lo que son los hobbies. Así que una persona con esta capacidad, con este aspecto astrológico, también tiene muchas capacidades en lo que son las artes, la creatividad, puede llegar a destacar en lo que es radio, TV, industria cinematográfica y demás. Si está afligido, una vez más, casi todos los soles afligidos van a dar el mismo aspecto. Si está afligido, me puede hablar de egolatría, me puede hablar quizás de lo que son dificultades para poder expresar las emociones de forma sana, o puede traer dificultades con los hijos o relaciones amorosas quizás con ciertos manejos que serían necesarios tomar, es decir, en las que tendríamos que tomar ciertos recaudos, ¿sí? Quizás toxicidad y demás, si está afligido. El sol en casa, el sol en casa 10. Bueno, el sol está en casa del trabajo, aunque está en casa de Capricornio. Bueno, el sol en casa 10 está ubicado en la casa de la carrera, en la casa de la reputación, del trabajo. Hay un fuerte deseo de brillar. El plano material podría ser, si la persona no tiene otros aspectos favorables, ustedes piensen en el sol, cuando nosotros hablamos del sol, hablamos del signo de Leo, ¿sí? Jueguen esto con los regentes también. Leo quiere brillar, ¿sí? Es el ego. El sol es su regente. Entonces, cuando hablamos del sol en una casa, la importancia del nativo va a estar puesta en esa casa también, ¿sí? Ejemplo, quizás para Adri, al tener un sol en casa 1, la reputación o la forma en la que la vean o cómo se muestra, o ciertos ideales, o las apariencias o la prosperidad en general puede tomar relevancia. Para Ale podría tomar relevancia en su vida la parte amorosa, sexual, la parte relativa a los hijos. En tu caso, por ejemplo, Mari, tomaría mucha relevancia, y hay que ver los aspectos, lo que es el plano de la reputación a través de la carrera, de la profesión, ¿sí? Del trabajo, la función que yo desempeño. Recuerden que la casa 10 es la casa que tiene que ver con la reputación, lo laboral, la carrera, la profesión. Es una posición que asegura el éxito en la vida, porque aparte de la ambición material, el impulso fundamental del nativo será obtener progreso y obtener poder
prestigio, ¿sí? Se trata de una realización personal, no es que lo hace solo por dinero, sino la realización personal de la persona va a estar enfocada en este ámbito. La persona piensa en función de su propia importancia. Si está bien configurado, nos da buena posición social, nos da honores, nos da distinciones, empleos importantes, renombre y favorece en general el contacto con los superiores. Existe la posibilidad de una persona humilde de nacimiento que se eleve, ¿sí?, en sus posiciones por esta configuración. Es decir, alguien que quizás nace en un seno humilde logre alcanzar el prestigio, logre alcanzar el crecimiento por su propio esfuerzo, por su propia dedicación, ¿sí?, por el énfasis que le ponen a la carrera, a la profesión, al trabajo. Acá también es muy importante con esta posición ver las relaciones entre el sol y el ascendente. Cuando hablamos del trabajo, como hablamos de la máscara social, de cómo me veo, y acá está en casa 10, hay que hacer el juego de ver bien cómo se conecta el sol con el ascendente. Mientras más conectado esté el sol con el ascendente, mejor va a resultar todo lo que es laboral para lo que es la persona. Esta persona puede llegar a dar absoluta prioridad al progreso de su carrera y podría ser probable que se destaque, ¿sí?, que se destaque a nivel profesional, aunque también puede pasar que esta fama, esta fortuna, ¿sí?, esto de brillar en la carrera le implicara renunciar, por ejemplo, a su familia, a su pareja. Entonces, las personas con esta configuración astrológica quizás en algún momento de su vida tienen que elegir entre el prestigio de la carrera o tienen que elegir entre su profesión y, por ejemplo, el amor. La familia, ¿sí? Es como parte de la misioncita que tienen que trascender, hacer esa elección y quizás a veces ven sus proyectos postergados, pateados hacia adelante, interrumpidos en pro de algo que consideran más importante, en pro de los valores. Lo llamaríamos los pequeños chistecitos que larga el universo, ¿no? Esas configuraciones, es decir, podés destacar en esto. Pero bueno, en la vida, mi psicólogo siempre decía, la vida es una continua elección. Elegir A implica renunciar a B. Entonces, continuamente nos estamos quizás jugando este juego y la carta natal lo refleja. Un sol así dice que hay que tratar de, por la carrera, no sacrificar lo que es la vida matrimonial, la vida personal, los hijos, sino poner en una balanza. La persona tiene la determinación de hacerse un nombre por sí mismo, no es una persona que va a brillar por otro, siempre va a hacerse su propio nombre, su propio espacio. Hay que tener en cuenta que si hay algún maléfico, ¿sí?, en casa 4, acá tienen entre comillas un juego de aspecto, si un fuerte maléfico en casa 4 envía una oposición al sol en casa 10, ¿por qué? Porque la casa 4 es la que se opone, ¿sí?, en la rueda a la casa 10. En tu caso, bueno, en tu caso tenés a Plutón, estarías entrando en este supuesto. Para ver la oposición hay que ver los grados, es decir, hay que ver que estén en la misma cantidad de grados, ya lo vamos a ver el año que viene, el año que viene no, este año, el año que viene me refiero al nivel que viene, pero bueno, es tu caso, si tenés un maléfico que es Plutón en casa 4, va a enviar una oposición al Sol. Entonces, acá es donde se podrían dar en particular los gran reveses en estas cuestiones y la persona puede llegar a sufrir épocas de pobreza, ¿sí?, o puede llegar a sufrir pobreza o carencias al final de su vida. Porque hay quien dice, yo como les dije, no soy partidaria de leer la muerte en lo que es la carta natal, pero hay quien dice que la casa 4 marca también la muerte, ¿sí?, porque marca el último momento de nuestra vida, ¿sí? Es como que es la casa del hogar, entonces tenemos el nacimiento y la muerte expresado en esta casa. Entonces puede hablar de que haya pobreza al final de la vida, sobre todo si la cúspide de la casa 4, ¿sí?, hay un signo fijo. Es decir, hay que ver el signo que esté en la casa 4 si es fijo. Si la casa 4 está ocupada por la Luna, Venus o Júpiter en oposición al Sol, los efectos serían menos graves, pero habría dificultades y decepciones en lo que emprenda el nacido. Si está afligido, podría haber ambiciones excesivas, luchas, obstáculos de ocupación o profesión. Es decir, que en tu caso, por ejemplo, es como que te opaca la carrera y la profesión este Plutón oponiéndose en casa 4. Y puede hacer que las cosas sean un poquito más difíciles. Vamos a ver la luna, ¿sí? El segundo aspecto importante que vemos, como les decía, era el sol, la luna y el ascendente. Del ascendente siempre hablamos en general
porque en realidad es el signo que lo buscamos cuando vemos la primera parte, y en algún momento voy a dar, como dice con astrología kármica, algún taller particular de ascendente, porque bueno, después se puede reflejar en la figura, en la apariencia física y demás, pero no hay en sí, no es un planeta, ¿sí? La luna, tenemos coincidentes a Mari y a Ale con luna en casa 12, ¿sí? Es una luna muy profunda, desde ya les voy diciendo. Y a Adri con la luna en casa 5. Bueno, la luna en casa 5 me va a marcar, acá no está tan cómoda como el sol en 5 porque la luna está en la casa de Leo, ¿sí? Me puede hablar un temperamento amante de los placeres, una constante búsqueda de estos. Hay una necesidad de la persona de sentirse importante, de ahí a que preste mucha atención a sus deseos. Fuertemente emocional en lo que respecta a los aspectos, porque la luna está justo en la casa de los afectos, ¿sí? Entonces va a ser sumamente emocional, al extremo que podría llegar a ser tóxica, ¿sí? Una luna en casa 5, obviamente hay que ver el signo, podría ser tóxica. ¿No se imaginan una luna en casa 5 en Escorpio, por ejemplo, ¿no? Por tirar una probabilidad de toxicidad. No es que digamos que los escorpianos son tóxicos, pero es como por tirar un ejemplo al azar. Fuertemente emocional en lo que respecta a los afectos, el sentido del humor puede ser variable o caprichoso. Su estilo de vivir y de amar sería más bien dramático. Esto hace que en las reuniones sociales sea el foco de atención. En signo fecundo o doble, promete una fuerte descendencia y aún en Leo, que es un signo estéril, puede dar hijos siempre que consultado otro horóscopo, en realidad consultado vendría a ser como otros aspectos, tenga poder suficiente para asegurar un resultado positivo. Es decir, la luna representa la maternidad. La luna en casa 5, que tiene que ver con Leo, no daría maternidad, porque Leo no es fértil a nivel maternidad, ¿sí? A nivel hijos, a nivel fecundidad. Por eso hoy decíamos que el sol en casa 5 no marcaba necesariamente, ¿sí? Que sean muchos hijos. Ahora, no quiere decir que una luna en 5 no tenga hijos. Hay que ver otros aspectos que la persona puede llegar a tener que hagan posición favorable. También hay que ver el signo en el que lo tenemos, ¿sí? En el que la luna se encuentre, los aspectos que haga y demás. Una luna en casa 5 no da esterilidad, ¿se entiende? Tampoco da una fecundidad excesiva. Esta posición indica una buena madre, pero podría ser capaz de someter, acá está lo que les decía quizás de asfixiante, psicológicamente a sus hijos. Una vida será muy ligada a sus hijos, uno de ellos es probable que tenga más fama que el resto, es decir, algún hijo puede llegar a triunfar por sobre el resto, destacarse si tiene más de un hijo. Cuando está bien aspectada, es favorable para los juegos de azar, para las especulaciones en general. Si está afligida, no será constante en el amor, salvo que existan signos fuertes ocupando posiciones fuertes en la carta. Toda empresa llevada a cabo y que involucre la expresión de sí mismo debe estar ligada con las emociones. Si está mal configurada la luna en temas femeninos, podría haber malos partos, podría haber alumbramientos difíciles, pérdidas de hijos y demás, ¿sí? Recuerden que hablamos de la casa 5. Entonces, una luna, por ejemplo, en Capricornio, podría darme quizás pérdidas, embarazos complicados, problemas con los hijos. ¿Se entiende? Entonces, con la luna también analizamos la maternidad. Ustedes todo lo que aprendieron en la parte de planeta lo tienen que analizar y lo tienen que trasladar a la parte de casas, ¿sí? Por eso digo que es un continuo asociado. La luna en casa 12, una configuración astrológica que ambas comparten y que desde ya les digo que es muy profunda. El subconsciente es muy activo, abierto a los sentimientos de los demás, ¿sí? La luna marca también lo que son las emociones y marca también la parte inconsciente, ¿sí? Si el sol es lo consciente, la luna es el subconsciente, es lo receptivo, es lo profundo, lo oculto, ¿sí? Es la noche. La casa 12 es la casa de las vidas pasadas, es la casa de las premoniciones, es la casa regente de Piscis. Es una posición psíquica y subjetiva para el nativo. Va a promover la introspección, la necesidad de buscar retiro de vez en cuando, lejos del bullicio y de la confusión mundana. Son personas que necesitan un anclaje espiritual, ¿sí? Por eso no me llama la atención que las dos tengan la misma luna, la misma posición por casa, ¿sí? Porque es una casa que está relacionada a todo lo que es la espiritualidad y el esoterismo, y la luna acá nos habla de capacidades subconscientes. Hay una tendencia a apartarse del resto de las personas, a trabajar en reclusión, a trabajar en privado, ¿sí?
en forma aislada. La persona tiene éxito en ocupaciones relacionadas con hospitales, asilos, el servicio hacia el otro, porque la casa 12, el signo de Piscis, es también el signo del servir, ¿sí? El servicio a otra persona. Así que todo lo que represente un servicio, un dar a otro, va muy bien con lo que es esta luna. El nativo podría ser objeto de persecución, odio, ser castigado, ser culpado falsamente por hechos que no cometió. Dentro de la familia podría ser menos querido o sentir diferencias o sentirse menos que sus hermanos, por ejemplo, o menos que algún pariente que lo haya sentir que quizás no valga. Es decir, puede haber problemas en el árbol genealógico por esta cuestión, ¿sí? Ya sea porque de verdad hay una diferencia o porque la persona siente esta diferencia. Hay que analizar las cartas, pero la persona sentiría que quizás hay una comparación continua con sus hermanos, con sus primos, o que vale menos que estos. ¿Hay un peligro de confinamiento en algún periodo de la vida? Bueno, esto es muy relativo, porque si vamos al grano, todos sufrimos un confinamiento en el año 2020 cuando fue la pandemia, ¿no? En general, la luna en casa 12 se refieren a cárceles, porque si analizamos los lugares con, o sea, las lunas con las casas, con lugares, hablaríamos de cárcel, instituciones mentales, problemas psicológicos, confinamientos en general. Obviamente todas las personas con la luna en casa 12 no van a terminar presas. Por eso digo que a veces la astrología es un poco extremista. Sí puede pasar que la persona tienda a aislarse, ¿sí? Que el confinamiento sea más mental, a mi criterio, que llevado a la práctica. Está bien, es como que la luna en casa 12 me da dos opciones, servir o sufrir. Es una luna muy sufrida también, ¿sí? Porque es una luna que a veces no se comprende la forma de pensar, no se comprende la forma de sentir de esa luna, porque recuerden que la luna son las emociones, la forma de manifestarse. A veces, capaz por incluso sus habilidades psíquicas, pueden ser tildados de locos, ¿sí? Así que esto ténganlo en cuenta. Así que las decisiones serían esos. Es una luna muy kármica también, ¿sí? Nos puede hablar de que a través de la madre tenemos que sanar deudas kármicas, es decir, puede haber problemas relacionados con la madre, ¿sí? No quiere decir necesariamente que la madre sea ausente, pero puede haber algo en algún tipo de lazo con la madre o con el linaje materno que uno tenga que resolver como deuda kármica, ¿sí? Ya sea desde la pérdida, desde la relación y demás. Vamos a pasar al planeta de la comunicación, que esperemos que se ponga prontito directo, creo que el 18 de enero, que está haciendo estragos, a Mercurio, ¿sí? El más famoso cuando hablamos de retrogradaciones. Ale, lo tenés en casa 5 también. Tu casa 5 es interesante, la verdad. Está el Sol, que está bien aspectado, Saturno, que no está bien aspectado, Mercurio, o sea, ahí todo en casa 5. Adri lo tenés en casa 2, que también hay un montón de cosas. Y Mari lo tenés en casa 10, que también tenés un cúmulo de cosas, Mercurio, Saturno, Venus, el Sol. Todas tienen a Mercurio en un lugar donde tienen otros planetas. Sí, todas tienen a Mercurio en un lugar que tienen otros planetas. Entonces, a ver, Ale, Mercurio en casa 5, ¿sí? Mercurio en casa 5 te va a dar capacidad. Estamos hablando de comunicación, estamos hablando del astro de la comunicación, de la inteligencia. Vas a tener capacidad para poder expresar tus ideas, ¿sí? Vas a tener ideas que pueden llegar a ser brillantes. Te puede llegar a dar mucha creatividad y una mente ágil, inteligente, intelectual. Tendrías la capacidad quizás de fomentar a los jóvenes, ¿sí? Es decir, un lazo con los jóvenes para ayudarlos en lo que son sus desarrollos, en lo que es quizás, a ver, ahora estoy pensando un ejemplo, no sé, trabajar, por ejemplo, en instituciones donde haya menores por temas de drogas, por dar un ejemplo, ¿no? Eh, en hogares y demás. Es como que tenés una capacidad de influir en personas jóvenes, ¿sí? A eso me refiero, es el desarrollo mental. Una vez más, te sale la docencia, el profesorado, la maestría en casi todas las configuraciones, es como que te lleva para el lado de la enseñanza, para el lado de los jóvenes. La mente puede estar centrada en la primera etapa de la vida en asuntos amorosos, ¿sí? Es decir, que al principio en la vida le des mucha importancia al amor y consideres que todos los frutos pasan por lo que son las relaciones. Acá tendríamos como la típica Susanita, ¿sí? En los primeros años de la vida, centrando su atención en lo que son las relaciones. Más tarde en la vida vas a poner el énfasis en tus hijos, en los hijos que puedas crear.
en educarlos, en tenerlos, en criarlos, ya sean físicos, emocionales o mentales, como decía hoy, un árbol, un libro, puede ser un hijo, ¿sí? Por eso decimos emocionales o mentales. Tradicionalmente no es una posición favorable para los hijos. Vos venís, la zafás con el sol, te tengo que ser honesta. O sea, si yo tengo que basarme en tu casa 5, lo tiro como ejemplo, acá como digo el juego, el jugueteo que hacemos, el mercurio no es favorable para los hijos, ¿sí? No promete descendencia, puede llegar a traer determinados problemas. En tu caso lo tenés en Tauro. En Tauro no es un signo muy fecundo que digamos. Entonces, puede haber problemas con un Mercurio en casa 5. Tu Saturno en casa 5 traería esterilidad también. En tu caso, lo que te dio hijos fue el Sol, ¿sí? Eh, puede que son posiciones, por ejemplo, para tener pérdidas de embarazo, si tendríamos que leerlo exclusivamente en lo que son los hijos, partos complicados, un Saturno, 4, bueno, Saturno es una posición muy complicada para lo que es Saturno limita, hijos, y Mercurio tampoco da mucha descendencia. Acá justamente habla de partos enfermizos, embarazos poco desarrollados, hijos poco desarrollados, así que acá el Sol sería tu aspecto favorable. Esto lo pongo como ejemplo también para que entiendan cómo juegan los planetas, ¿no? Cómo el Sol ahí, en la casa 5, le templó los aspectos negativos que tenía Mercurio y Saturno. ¿Sí? Si ese Sol quizás no estaría ahí, otra sería la historia, por decirlo de esta forma, si lo basamos en términos netamente astrológicos. Así que básicamente quizás pasa más por el intelecto lo que es Mercurio. Afligido puede hablar de una persona con mucho orgullo intelectual, inconstancia en el amor, disgustos por hijos, placeres o afectos. Mercurio en casa 2. Mercurio en casa 2 va a brindar a través de los escritos beneficios, ¿sí? La persona se puede expresar de manera oral, tener un trabajo personal, puede expresarse a través del arte. Es una buena posición, por ejemplo, para trabajar del arte, es decir, vender, realizar artesanías, la creatividad, para trabajar también de secretarios. Tienden a ser promotores, más promotores que productores, ¿sí? Es decir, más la venta que la producción, ¿sí? Trabajan en ese negocio. Sus valores serán más intelectuales que materiales, son muy hábiles para administrar dinero, tienen una predisposición al comercio que requerirá ingeniosidad y versatilidad. Tendencia a trabajar con parientes o en negocios de los parientes. Su pensamiento podría estar demasiado absorbido por cuestiones financieras, es decir, que la persona se preocupe mucho por lo que son las cuestiones financieras. En el caso de Adri, que por ejemplo tiene un sol en casa 1, que también da un interés hacia la prosperidad, puede haber una continua preocupación por el dinero. Cuando se encuentra afligido, el nativo debe ser precavido con los papeles que firma, porque hay a lo largo de su vida probabilidades de fraudes, robos, estafas o engaños, o que los ingresos provengan de actividades que no sean del todo honestas o lícitas. Obviamente, como digo siempre, lo tomamos con pinzas y analizamos la carta en su totalidad. En el caso, por ejemplo, de Adri, también está Júpiter, ¿sí? En la casa 2. Júpiter es el benéfico, o sea que va a templar un poco esta negatividad de la carencia de dinero. No va a sobrar, pero a lo largo de su vida va a verlo. Mercurio en casa 10. Bueno, Mercurio en casa 10 va a predisponer a profesiones relacionadas con la comunicación, relacionada con el escrito, relacionada con la intelectualidad, ¿sí? Esta sería la predisposición. En esta carta salen grandes oradores, grandes escritores, personas comunicativas, periodistas. La persona tiene la capacidad para comunicar lo que son sus ideas. La mente será activa, despierta, práctica y firme, porque es la casa de Capricornio, ¿sí? Entonces va a tener una mente práctica, firme, activa, lo cual tiene consonancia con lo que hablábamos hoy del sol en casa 10, ¿sí? Que también me da como esta chispa o de poder triunfar en lo que es la profesión. Puede haber más de un trabajo a la vez, es decir, da multiplicidad de trabajo, o que la persona cambie de tareas quizás continuamente, empiece en un momento de su vida o en las primeras etapas estudiando o trabajando de algo y después tome un rumbo completamente diferente por circunstancias de la vida y varíe los conocimientos. Una persona con Mercurio en casa 10 tiene una variedad de conocimientos, va
tomando diferentes ámbitos y va aprendiendo diferentes cosas. Acá hay que ver mucho los aspectos armónicos o inarmónicos con otros planetas. Si está afligido, puede haber muchos cambios en lo que es la ocupación. En tu caso está Saturno, ahí, la misma situación que Ale. Va a haber en la profesión sueños frustrados, limitaciones, cambios de rumbos, ¿sí? Muchos cambios de ocupación, trabajos quizás un poco acá, un poco allá, ambiciones que no se logran terminar de cumplir o el resignar a veces parte del profesionalismo por situaciones familiares y demás. Puede haber una complicación para alcanzar el éxito que uno desea, ¿sí? Recuerden, igual como digo siempre, que Saturno limita, ¿sí? Pero si uno sabe fluir o si sabe seguirle la corriente, nos da también ciertos beneficios. Bueno, vamos a ver Venus, ¿sí? Venus en las casas. Venus, el planeta del amor. Ale, lo tenés en casa 4, linda ubicación. Mari, lo tenés en casa 10, todo en casa 10, nos toca hoy. Y Adri lo tenés en casa 12. Bueno, Venus en casa 4 es una posición que nos habla del amor, de la armonía en el hogar, ¿sí? Tiene consonancia con esto que estábamos hablando, de la persona, de la importancia que le da a lo que son sus hijos, a lo que es la vida hogareña. Siempre y cuando Venus no esté afligido, una vez más. Si Venus no está afligido, nos va a dar un hogar feliz, afecto por la familia, por la patria, por las raíces. El amor por la familia y los hijos conduce a la armonía familiar. Puede existir capacidad afectiva en las propias raíces de su ser. La última parte de la vida será bendecida por condiciones felices. Como decimos, la casa 4 puede hablar de la muerte o la última etapa de la vida. Fuerte deseo de poseer un hogar propio que logrará concretar en algún momento de su vida, ¿sí? La vivienda, el hogar. Naturaleza artística con buen gusto para decorar el hogar o crear una atmósfera de cultura y refinamiento. Si está afligido o con aspectos negativos, esto aplica para los tránsitos también, cuando haya algo negativo, puede traer disgustos familiares, disipación del patrimonio o una parte de su vida que sea licenciosa. Venus en casa 10. Venus en casa 10, si está bien aspectado, va a otorgar logro de las ambiciones, prestigio ante el público, tacto y diplomacia. Va a favorecer lo que es la prosperidad o la no carencia de lo que es el dinero. ¿Sí? Acá estamos hablando de algo económico, porque la persona tiene una inclinación afectuosa y armoniosa hacia lo externo, ¿sí? Hacia el ámbito externo, hacia el otro, la reputación, el dar. La fuerza de atracción de Venus es fuerte estando en un ángulo, pero particularmente en 7 y en 10. Es decir, que Venus en casa 10 y en casa 7 son aspectos muy favorables. En este caso te templaría un poquito esto que hablábamos de Saturno, quizás templaría un poco lo que son las limitaciones que da. ¿Por qué? Porque lo que hace, por ejemplo, es atraer a un compañero en la vida que nos ayude también quizás a que no suframos determinadas carencias o a que en algún momento de nuestra vida tengamos alguna ambición o logremos algo de lo que deseamos, ¿sí? Es una de las particularidades que quizás trae este aspecto. Atrae un compañero de matrimonio quizás ideal, atrae también por estar en casa 10 lo que son contactos a través de la profesión, es decir, conocer personas a través de diferentes profesiones que yo pueda realizar o de mi carrera que quizás me abran alguna puerta o me estimulen de alguna manera. Ocupaciones agradables, ocupaciones que pueden ser lucrativas, sin mucho esfuerzo. Es alguna persona que prefiere aquellas profesiones que tengan que ver con armonía, con equilibrio, propios de Venus. Esta posición, por ejemplo, daría mucha... Recuerden que Venus es el planeta del amor y es el planeta de la belleza. ¿Sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con estética estaría dentro de este ámbito. Es decir, un Venus en casa 10 me puede dar, por ejemplo, que una de las profesiones en las que la persona puede llegar a destacar es lo que tiene que ver con el ámbito estético, ¿sí? Ejemplo, masajes, manicuría, peluquería, todo lo que represente una armonía, cosméticos y demás. Si está afligido, traería mala fama, costumbres reprochables y escándalo social. Entonces, por ejemplo, en tu caso, con la casa 10, en el caso de Mari, tenemos una amplitud de cosas. El sol te puede dar prestigio y te puede dar profesiones que tengan que ver, por ejemplo, con el cuerpo, que tengan que ver, por ejemplo, con la parte de la vitalidad o profesiones a nivel
no sé, quizás de carreras complejas o que lleven a éxitos determinados. Hay unas ganas de quizás triunfar. A la vez, Saturno ahí te limita lo que es lo profesional y no deja el brillo completamente, si tuviera que hacer un análisis. Mercurio, estando ahí, que justo está todo junto, podría hablar de profesiones intelectuales, alguna carrera quizás en alguna etapa de la vida que se podría llegar a frustrar por los aspectos negativos o también capacidades oratorias. Y Venus ahí viene a aportar armonía y te viene a dar dotes en todo lo que tiene que ver con el ámbito estético, el ámbito de la belleza, la cosmetología, quizás lo que es el trabajo particular. Entonces te templa un poquitito esas cuestiones. O sea, tu casa 10 tiene una variedad de opciones que podemos elegir. Si hay que hacer, por ejemplo, un test vocacional, la persona acá tiene, según la lucha que quiere hacer con ese Saturno, y otros aspectos de la carta, tiene varias ramas que puede estudiar. Y por último, Venus en casa 12. Venus en casa 12 puede dar felicidad en la soledad o en la quietud de lugares apartados, es decir, personas que quieren estar en zonas tranquilas. Puede indicar también una secreta vida emocional o que mantenga asuntos amorosos en secreto. A menudo nos habla de un casamiento con una persona de posición social inferior o considerada inferior por el nativo. Estando afligido, la persona puede estar enamorada de alguien que no es libre. Personas evolucionadas con esta posición pueden tener fuerte compasión y un deseo grande de servir y ayudar a los necesitados o a los menos afortunados. El éxito mundano para las personas con esta posición no suele ser importante, mientras que la devoción a un ideal es la fuerza que los motiva. Estando bien configurado, Venus en este lugar es una energía sumamente protectora de las limitaciones propias de esta casa. En cambio, estando afligido, la autoindulgencia podría llegar por la bebida, por las drogas o los excesos, porque la casa 12 también tiene que ver con lo que son los excesos, ¿sí? Tiene que ver con lo que son las adicciones. Entonces, hay que tener cuidado si está afligido, porque Venus acá puede ser que no pueda armonizar mis emociones, no las pueda expresar, entonces se vaya por el lado de las adicciones en algún momento de la vida. Vamos a ver Marte, antes de dar un corte. Marte en casa 1, Ale. Marte en casa 11, Mari. Marte en casa 4, Adri. Bueno, Ale, Marte en casa 1. Marte en casa 1 está en su casa natural, está cómodo porque es la casa de Aries. Indica tendencia a actuar sin pensar, porque es impulsivo, Aries, entonces a veces hay una tendencia a actuar sin analizar las cosas. Fuerte personalidad con necesidad de probar su propio valor o coraje. Intensa actividad física, personas muy seguras de sí mismos. Con marcada independencia, los nativos pueden ser emprendedores, rápidos o irritables en la acción. Esta posición estimula la ambición, la temeridad, la impulsividad de acuerdo con los demás elementos de la carta. A veces indica la necesidad de tener que trabajar duramente a temprana edad, pero el hábito creado puede resultar ser muy útil durante toda la vida. Da habilidad para actuar. Un Marte en casa 1 me da acción, me da impulso. Como me da un impulso negativo, a veces el actuar sin pensar, me da también ese impulso de acción que necesito para avanzar cuando las cosas parecen estar trabadas, ¿sí? En particular, me parece que si bien es una posición agresiva, en exceso es una posición muy positiva para todo lo que es el enfrentar la vida, los impulsos y demás. Afligido puede producir gran impulsividad, terquedad e incluso peligros de violencia física. Hay necesidad de cuidarse de accidentes por excesiva velocidad o por miedos. El temperamento debe ser controlado a causa de su exagerado afán competitivo. Marte en casa 4. Bueno, Marte en casa 4 no está tan cómodo, porque esta es la casa de la última etapa de la vida, la casa del hogar, la casa de la familia, la casa de la muerte. Dado que esta casa muestra las raíces de nuestro ser, Marte acá indica luchas y tensiones en el alma que se pueden reflejar en medio ambiente familiar. Una vez más, la madre podría ser una persona activa y dominante. Si está afligido, es raro que el nativo pueda vivir en armonía en su hogar y hasta en el lugar de residencia. Le podría resultar su hogar chocante, nefasto, asfixiante, tóxico, como que no puede tomar sus propias decisiones.
hay fuertes emociones que provocan desuniones, a pesar de todos los esfuerzos que el nativo va a poner para ser afable. Necesidad de modificar la manera de expresión, la vejez podría llegar de forma pobre si está afligido. También hay posibilidad de destrucción de la casa donde habita por incendio. Es muy extremista Dumont en algunas cuestiones, creo que se los había aclarado cuando empezamos el año. Siempre son posibilidades, pero es como que hay que cuidarse en estas cosas. Muchos esfuerzos pueden costar para poder mantener y arreglar la casa donde se vive. La persona puede tener problemas relacionados con la casa, ¿sí? Ya sea incendios, pérdidas, roturas, pero hay una gran pérdida económica en todo lo que tiene que ver con la casa y hay conflictos con los padres. Marte en casa 11 nos va a hablar de una energía bien dirigida, ¿sí? Va a ser una energía que se va a dirigir hacia el logro de los fines y los objetivos en algún momento de la vida. Es probable que la persona utilice sus influencias, sus amigos, para avanzar, para sentir que realiza determinados logros. La persona siente que tiene una necesidad de actuar en grupos y es muy emprendedor. Las amistades en su vida suelen ser mejores si son masculinas que femeninas. Esta persona se encuentra interesada a su vez en promover proyectos para la comunidad, defender abiertamente a los oprimidos o actuar frente a los abusos de poder o los militantes. Afligido en esta casa nos podría hablar de demagogos, tener problemas con amigos, pocos amigos verdaderos, traiciones, porque recuerden que también es la casa de los enemigos declarados, no mucha popularidad social, impulsividad o agresividad que podrían llegar a causar daño o muerte. Otra vez, Dumont es extremo. Acá habla de que puede haber muerte o pérdida de amigos, ¿sí? Daños, impulsos, planes inconstantes, a veces contradictorio, rebeldía y descontento frente al orden social. Bueno, esos son los primeros planetas. La clase que viene vamos a ver Júpiter y después vamos a ver cómo influyen los que ya no son tan agradables, ¿sí? Los planetas que habíamos visto que por signo no influían tanto, pero por casa van a tomar cierta relevancia. ¿Se entendió la clase? ¿Se sintieron más o menos identificados? Sí, se entendió. Sí. Bueno, descargo la grabación y bien pueda se las mando y nos vemos el viernes que viene a ver si podemos decir dándole un cierre a lo que son planetas astrológicos. Les mando un beso enorme y que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Gracias. igualmente. Que tengan lindo fin de chicas. Chao.